el podcast de Think and Action, para profesionales como tú. Bienvenidos al podcast de Think and Action, el espacio para profesionales como tú, interesados en el mundo de la empresa, del talento, de la estrategia, de la transformación, del liderazgo. Hoy vamos a hablar de un tema clave, por lo menos a nosotros nos lo parece, cada vez más importante en el mundo de los recursos humanos, de la inteligencia artificial y en general de la automatización de procesos. Vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada a los recursos humanos, pero no con promesas vacías en la actualidad, no de futurismo. Vamos a hablar de experiencias reales de este presente, de este momento. Y para eso nos acompaña un invitado de lujo, a mí me lo parece, Greg Rodríguez, que es responsable de recursos humanos en España de la empresa Floyd Mobility. Él es licenciado en psicología, es posgrado en dirección de recursos humanos, ha trabajado en startups tecnológicas y en compañías en expansión, ha sido capaz de optimizar procesos de selección posicionando marcas empleadoras en mercados que son muy competitivos. Le apasiona este mundo de los recursos humanos mezclado, combinado con la digitalización, con las metodologías ágiles, con la inteligencia artificial, desde un enfoque muy humano y creando entornos muy dinámicos y muy atractivos. Él, por ejemplo, los últimos meses ha liderado un cambio de una ATS, ya sabéis, un sistema de seguimiento de candidatos con soluciones de inteligencia artificial incorporada. A mí me gusta compartir hoy que hace unos años fue él el que me entrevistó a mí en uno de los blogs que tenía, en Fundesen, donde coincidimos. Y me parece que, bueno, eso de hecho me hace a mí por lo menos sentirme también emocionalmente muy unido a esta conversación que vamos a tener. Así que, Greg, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme, Fernando. Para mí es un placer y, como has dicho, pues es un placer volver a conversar contigo después de tanto tiempo. Así que encantado. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, de los recursos humanos, de soluciones que son soluciones avanzadas en términos de digitalización o de meter la máquina, déjame que lo diga así, porque algunas veces lo hemos utilizado en algunas empresas dentro de los recursos humanos, cosa que ha sido muy difícil muchas veces, una especie de barreras, cada vez menos, ¿no? Greg, cuéntanos qué hacéis para empezar un poco en Floyd Mobility. ¿Qué te ha hecho investigar el impacto de la inteligencia artificial en los recursos humanos en esta tu empresa? Pues concretamente nosotros en Floyd, nosotros somos un comparador de coches de alquiler, no dejamos de ser al final una plataforma tecnológica. Entonces yo siempre he trabajado, casi siempre he trabajado, ¿no?, en empresa tecnológica. Nosotros tenemos origen alemán, aunque sí que tenemos oficina en Alicante. Nos centramos sobre todo en mercado alemán, Austria, Francia y Bélgica, pero sí que tenemos oficina en Alicante, en España, y yo me encargo, pues, de llevar todo lo relacionado con recursos humanos y hago un poco de puente, ¿no?, con nuestra central que está en Alemania. Al ser empresa tecnológica, pues no dejamos de estar rodeados de tecnología, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo diría que el boom, por entrar de lleno en el tema de inteligencia artificial, yo diría que el boom vino pues a finales de 2022 con ChatGPT, como sabemos, con la interfaz. GPT ya existía, la inteligencia artificial tiene muchos años, el machine learning tiene muchos años, pero digamos la democratización, ¿no?, de la inteligencia artificial vino con la posibilidad de escribirle a la máquina y que te contestara, ¿no?, con ChatGPT. Y fue a final de 2023 cuando ya había mucho hype y yo veía muchos profesionales, muchos compañeros en LinkedIn o gente a la que seguía que cada vez hablaban más de estos temas. Y pues yo creo que fue que me llevó a inteligencia artificial, creo que sería pues curiosidad, porque sí que soy muy curioso, eso sí que lo tengo. Pero también un poco de FOMO, siendo sincero, o sea, un poco ese miedo a quedarte atrás, ese miedo a no saber de qué está pasando a tu alrededor, y sobre todo porque sí que tenemos, al menos en mi departamento, tenemos un espíritu, ¿no?, de intentar ir más allá o de intentar estar un poco a la vanguardia y decir, oye, vamos a intentar ofrecer la mejor experiencia a nuestros empleados y a los candidatos. Y fue un poco la mezcla de todo lo que me llevó a meterme un poquito más en el mundo de inteligencia artificial. Es muy interesante porque además yo creo, escuchándote, es una opinión, yo creo que mezclas términos que está bien que estén mezclados entre sí. No sé lo que piensas, ahora te dejo que me des tu opinión, porque mezclas términos como curiosidad, ambición, mente abierta, podría decir otros, con inteligencia artificial, tecnología, herramientas. Yo creo que ahí está la base, ¿no? En tener esa capacidad de innovar desde la mezcla, ¿no? ¿Cómo lo ves tú todo esto? Bueno,
al final yo no creo mucho en los silos. De hecho, Ah. cada vez creo menos en los silos, ¿no? Creo una especialización, creo que a veces sí que obviamente hay que saber de tu campo, de tu área, pero no creo en me quedo en mi área, no, porque al final todo está interrelacionado, ¿no? Entonces, para mí, como te decía antes, para mí es muy importante pues ir a la oficina y tener una conversación con mi compañero de developer y entendernos. Y eso hace que luego la selección sea mejor, que al final la relación con los empleados sea mejor y al final que puedas navegar un poco mejor en los tiempos que vivimos. Pensemos que la inteligencia artificial hace tiempo que ya está y es imparable. Entonces hay tiempo de subirse a la ola y en eso estamos. Entonces yo sí que creo, ¿no? en mezclar y tener un poco esa visión y poder navegar el mundo en el que vivimos, que es que no para de cambiar, Fernando. Totalmente, totalmente. Es un Mm, mundo volátil y clarísimamente es así, ¿no? Desde la mezcla sí, y desde la crossfuncionalidad, ¿no? Cuando trabajas con otras personas de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Tecnológico o de cualquier otra área de I+D. Y también esa capacidad de entender ese talento en modo T, ¿no? Esa verticalidad de la especialidad que no es contraria a la horizontalidad del saber del negocio en su conjunto, ¿no? Me parece correcto. súper interesante cómo lo cuentas. Oye, si alguien en recursos humanos empieza a acercarse por primera vez, porque nos sorprenderíamos, pero muchas empresas, incluso muy grandes, todavía se están acercando ahora a esto de la inteligencia artificial y de la automatización. ¿Tú qué Ujú. recomendaciones le dirías? ¿Por dónde dirías que deben de empezar? Pues diría dos cosas principalmente. Uno, fórmate, quiero decir, o sea, es que es la clave. Em, pero voy a decir otra cosa antes. Supera el miedo. ¿Y cómo Ajá. se supera el miedo? Formándote, ¿vale? Al final es un poco, va de la mano, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo o qué recomendaría yo? Superar ese miedo no es tarde, insisto, porque sí que me he encontrado a lo mejor algún compañero que como que ya es reacio, o a lo mejor cierta edad que es reacio. No, no, o sea, para nada. La IA está diseñada precisamente para que sea fácil de usar, que sea intuitiva. Entonces, no es tarde para coger el toro por los cuernos, como se suele decir, y formarte, ¿no? Entonces, lo bueno en este momento, como yo lo veo, o como yo lo percibo, yo empecé a formarme en 2023, tampoco hace tanto, por eso no me considero un experto, pero lo bueno del momento en el que estamos, en mi opinión, es que cada vez hay más recursos especializados según para la profesión, para recursos humanos, para abogados, para el otro día vi IA para psicólogos. ¿Por qué Sí. no? Perfecto, ¿no? Entonces cada vez hay más recursos mejor explicados y también diría que cada vez hay un poquito menos de hype. Quiero decir, ya no estamos en el momento de wow, lo que la máquina es capaz de hacer o la IA o esta IA concreta es capaz de hacer. Estamos ya a un punto en el que, vale, ya sabemos que existe la herramienta, nos sigue sorprendiendo cositas, evidentemente, pero la clave ya no está, Fernando, en mi opinión, no tanto en aprender de IA por aprender y la herramienta en sí, sino qué vamos a hacer con la herramienta, ¿no? O sea, para mí ese es el verdadero punto clave. ¿Cómo vamos a usar el tiempo? Hablando de, me comentabas, automatización. ¿A qué vamos a dedicar el tiempo que nos liberamos? Y para mí esa creo que es la clave y hacia donde nos tenemos que enfocar. ¿Qué valor al final vamos a aportar como profesionales? Es verdad que la IA es un liberador de tiempo, entre otras cosas, ¿eh? Es su agilidad lo que permite fundamentalmente es liberar agenda para hacer otras cosas. Es decir, eso que tantos años y años, décadas diría, hemos estado muchas veces quejándonos, ¿no? No tengo tiempo para. Bueno, Correcto. automatización e inteligencia artificial precisamente lo que nos permiten es tener tiempo para, ¿no? Si lo ponemos en positivo, ¿no? Co- Correctísimo y además el consejo es ese. Coge el toro por los cuernos, no es tarde, todo lo contrario, la tecnología va a seguir evolucionando, así que súbete a la ola en algún momento porque esto no va a parar. Fórmate y sobre todo, una vez que tengas una visión, automatiza lo repetitivo, pero dedica el tiempo que te queda, ¿no? a lo que es nuestra función, al fin y al cabo, ya seas empresas, recursos humanos, que son las personas. Es que ahí está nuestro valor diferencial y lo que en mi opinión nos hará mantener el puesto de trabajo. Es decir, si automatizo y me olvido y no hago nada más, no tiene ningún sentido.
Exacto, es dedicar el tiempo para lo que hay que dedicarlo realmente y que la máquina haga lo que no da valor nuestro tiempo, es decir, cuando lo ponemos en ello, ¿no? Me gusta mucho cómo lo cuentas porque además es una forma de explicarlo que por lo menos yo coincido bastante, ¿no? Es el hecho de empezar a uno a formarse, porque es desde la formación donde surge, quitando los miedos, como decías, pero luego la propia herramienta como la inteligencia artificial te va formando en sí misma, es una formación exponencial. Vas aprendiendo directamente simplemente por el propio uso, ¿no? Correcto. Eh, yo hay una pregunta que querría hacerte en base a esto que estabas comentando y es, ¿y dónde están los límites? ¿Dónde deberíamos poner los límites del uso de herramientas, por ejemplo, ChatGPT o cualquiera de estas otras herramientas que están llegando, ¿no? Ahora al mundo, por ejemplo, de los recursos humanos? Pues este fue un aprendizaje para mí también y creo que todavía hay cierto desconocimiento, sobre todo en el campo de recursos humanos. Para mí, que es en base a ese aprendizaje y para mí un poco el límite, no tanto, no es quizás límite, pero por lo menos entender los riesgos, ¿no? Y viene del hecho de que en recursos humanos, yo me centro en recursos humanos, Sí, sí. en recursos humanos al final lo que estamos haciendo es tratar con datos sensibles, quiero decir. Y esto a veces es un poco quizás difícil de entender en el sentido de que todos utilizamos redes sociales, todos compramos por internet, todos damos nuestros datos al fin y al cabo, ¿no? Sobre todo a las grandes empresas tecnológicas. Pero cuando estamos trabajando a nivel profesional y volcamos datos personales de candidatos o de empleados, en el caso de promociones internas, estamos o podemos generar un riesgo, en este caso, para lo que viene a recoger toda la normativa actual, que es pues un riesgo para los derechos fundamentales de las personas. Dicho de otro modo, cuando estamos trabajando en recursos humanos, no podemos alegremente, no podemos utilizar en este caso o no podemos volcar ciertos datos. O si lo hacemos, hay una serie de obligaciones. Em, Me imagino que conoces, hace un año que se aprobó la IA Act, que es el nuevo reglamento de la Unión Europea que recoge, pues básicamente organiza los sistemas o clasifica los sistemas de inteligencia artificial en base a su riesgo. Y es importante que conozcamos que en su anexo 3 concretamente incluye todos los sistemas que estén relacionados con empleo, con selección, con gestión de trabajadores como de alto riesgo. ¿Por qué? Porque al final las decisiones que tomamos en recursos humanos en selección pueden afectar la posibilidad de que una persona acceda o no a un trabajo. Y eso es un derecho fundamental. Entonces, debemos tener en cuenta esa clasificación, debemos tener en cuenta que vamos a utilizar datos personales. Ya lo sabíamos de antes por el Reglamento General de Protección de Datos, pero la IA viene a reforzar esto. Por tanto, para mí es importante tenerlo en cuenta en el momento en el que estamos utilizando inteligencia artificial en selección o en recursos humanos, nos convertimos en responsables del despliegue de esa IA. Entonces hay una serie de obligaciones de forma súper resumida, pero para que los oyentes lo puedan entender mejor, necesitamos supervisar a la máquina. No podemos aceptar simplemente el resultado que nos dé. Necesitamos saber qué datos vamos a utilizar, si son adecuados. Necesitamos conservar los registros. Es decir, si yo estoy haciendo una selección y uso la IA, un candidato que haya sido rechazado me puede pedir por qué, o si he usado IA, que le enseñe el resultado, ¿no? De esa IA. O sea, es la obligación de mantener esos registros, informar a las personas. Nosotros, antes de utilizar la IA en selección, debemos informar a trabajadores y a candidatos. Y bueno, pues en función de nuestro tipo de empresa o de la función en sí, pues también cabe la posibilidad de hacer una evaluación de impacto de los derechos fundamentales. Pero bueno, eso ya daría para otro podcast. Sí, no, pero es muy interesante lo que estás contando, ¿eh? Porque yo creo que no va, y de hecho lo estamos viendo también en nuestra propia conversación, ¿no? Aquí en el podcast, no va de solo herramientas, no va solo de inteligencia artificial, Correcto. no va solo esto bueno, pues de manejar datos, ¿no? Y de mezclar datos ágilmente, ¿no? Etcétera, ¿no? Va también de entender a la persona y entender a Sí. la persona que está detrás y cómo desde la empresa nos dirigimos a las personas en las que tenemos interés y ellos queremos que tengan interés en nosotros, ¿no? Y me parece muy interesante. Yo escuchaba no hace mucho
un modelo que es el modelo 10-70-20, ¿no? Para aplicar la inteligencia artificial. Y en concreto era en un encuentro de recursos humanos, ¿no? Ese 10 que es cargar toda la información necesaria, trabajar el dato que buscamos, la búsqueda, etcétera. Ese 70% que es dejar a la máquina que nos haga el trabajo y nos lo devuelva y nos lo genere en modo de informes necesarios que sean realmente masticables y que nos den datos bien organizados, ¿no? Pero luego el otro 20 final, que es el 20 final de decir, bueno, y ahora tengo que aplicar la ley, tengo que ver cómo se lo cuento al candidato, tengo que sacarme partido a esto, todo no me vale, tengo que seleccionar yo qué puedo utilizar. Ostras, es que yo creo que hay un componente a mí me gusta decir de mezcla del algoritmo biológico, del algoritmo humano, con el algoritmo tecnológico, ¿no? No sé qué Sí, piensas sí. de todo esto, Greg. Pues totalmente de acuerdo. O sea, por un lado, por unirlo a lo que me comentaba antes, la IA, o sea, hace súper hincapié en la parte de supervisión humana, precisamente, ¿no? Es ese algoritmo humano, ¿no? Que comentabas tú. Que hace un montón de hincapié y tiene todo el sentido. La IA puede mentir, la IA se equivoca y además la IA es súper complaciente. Y esto es tan sencillo como pregúntale lo que quieras a la IA Mm, y le dices, oye, mira, esto no me encaja, no estoy de acuerdo. Y te va a decir, ah, sí, claro, tienes razón, es súper complaciente. Entonces, tiene unas capacidades increíbles, pero al mismo tiempo, pues bueno, no hay que tomar todo lo que nos diga. Esto es lo que se llama el sesgo de automatización, es decir, aceptar lo que nos diga la máquina sin juzgarlo, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con esa regla. No sé si es exacto esos vale. porcentajes, pero totalmente de acuerdo. Y sobre todo, sentido común. Sentido común Mm, porque es muy atractivo la idea de cuando estamos utilizando, por ejemplo, en un ATS o similar, cuando estamos utilizando opciones de IA, es súper atractivo clicar en el botón, tiene estrellitas, es maravilloso, te da todo en segundos. Bueno, pero sentido común mm. porque vuelvo a lo mismo, podemos afectar derechos de otras personas, datos de otras personas, entonces ahí hay que tener ese punto de criterio y de sentido común. Sí, me gusta mucho una cosa que has dicho, ¿no? Que es el sesgo de la automatización. Mm. Y esto también ha abierto discusiones en recursos humanos y en general en el mundo de la empresa muy Sí. poderosas últimamente, ¿no? Y bueno, y en otros ámbitos, ¿eh? En el ámbito de la literatura, del periodismo, de la política, ¿no? Que son los sesgos de la máquina, los sesgos de la automatización, que de alguna forma pensamos que por el hecho de ser un ente tecnológico no tiene sesgos y es todo lo contrario, está cargado de todos los sesgos que nosotros vamos vomitando Totalmente, y del resto del totalmente. universo. Tiene más sesgos que el cerebro humano, o sea, es así de curioso, ¿no? Me parece que es muy interesante que esto la gente lo sepa, ¿no? Entonces, desesgar, que es una palabra que no existe en el castellano, pido disculpas a nuestros Sí. oyentes, pero es para que se entienda fácilmente, forma parte del que mete la información y las preguntas y lo adecuado, ¿no? El que Eh, carga el contenido. y es que es un debate, bueno, yo como psicólogo es un debate apasionante. O sea, a Sí. mí de las partes que más me gustaron cuando empecé a trastear un poco todo el tema de IA, fue, vale, pero mm, tiene cierto sentido, ¿no? Que si una máquina que ha sido creada por humanos, entrenada con datos humanos, replique o pueda llegar a replicar sesgos que los humanos tenemos. Entonces, Fernando, a veces le pedimos cosas a la máquina que no nos pedimos a nosotros mismos. Es Entonces, verdad. pedimos a la máquina que sea perfecta, cuando la máquina no puede ser perfecta porque ha heredado, ¿no? Entonces, hablando de sesgos, que es un poco también la parte ética que en recursos humanos tenemos que tener. Yo hablaba de derechos fundamentales, sí, pero también existen los sesgos. Es decir, es lo que se llama los sesgos algorítmicos en este caso y principalmente tendríamos los de entrenamiento, ¿no? Y ahí te pongo un ejemplo, ¿no? Clásico. Imagínate una empresa tecnológica, por ejemplo, como puede ser nuestro caso, que para posiciones tecnológicas tradicionalmente ha contratado más varones con perfil técnico que mujeres. Bueno, al final las máquinas se entrenan, o sea, Claro. aprenden patrones. Esto es lo que hace la IA, aprender patrones. Entonces, la IA que usemos puede llegar a entender que ese no sería un perfil adecuado porque no encaja, por ejemplo, en el género masculino, ¿vale? Claro. Existen otros sesgos, ¿no? De infrarrepresentación. Es muy fácil de entender, pues si en tu empresa no has contratado o no tienes un porcentaje significativo, ¿no? de personas con discapacidad, pues la IA podría entender que una persona que presente algún certificado de discapacidad es un dato atípico y lo descarte. Entonces, aunque no queramos, podemos estar
generando, o la IA, mejor dicho, puede estar amplificando o generando estas discriminaciones que, oye, los humanos ya las tenemos. Claro Entonces, que sí. hay veces que pedimos a la máquina cosas que no son. Por eso, lo que tú decías del 20 final del algoritmo humano tiene todo el sentido, pero un poco de sentido común. No vamos a aportar valor si aceptamos lo que la máquina nos da sin criterio propio. Y ese es el punto que yo creo que ya hemos avanzado. De hace un par de años aquí hemos avanzado. Ahora ya el foco, insisto, no es tanto en la máquina o qué guay lo que me da la máquina, sino, vale, lo cuestiono y además, ¿qué hago con el tiempo que me libera, ¿no? ¿A qué lo dedico? Lo bueno es que hay cosas, al final trabajamos como personas, ¿no? Entonces hay cosas que la máquina no puede recrear o replicar y, por ejemplo, la empatía, ¿no? El tratar con personas, la empatía no se automatiza en este caso. Entonces, ese es un poco el punto que aún podemos salvarnos. Sin duda, empatía, creatividad, de esto que hablábamos de curiosidad, ¿no? Sí. Yo me gustaría dejar una nota a pie de página en esta conversación, si tú me lo permites, Greg, que es tu conversación, pero me gustaría dejar una nota a pie de página cuando utilizamos automatización y en concreto inteligencia artificial, distingamos utilizar la máquina para que nos organice cosas donde no hay sesgos de cuando pedimos contenidos o pedimos información. Por favor, porque muchas veces estamos trabajando con el mismo criterio y no es lo mismo utilizar la herramienta como un organizador, es un término muy genérico, pero quiero decirlo así porque todo el mundo nos va a entender, que utilizar la herramienta y las herramientas, la automatización, como un generador de contenidos y de información. Es donde ya aparecen todos los sesgos del mundo, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Sí, Es sí. una nota que quería dejar a pie de página. Mira, Greg, nosotros en estos podcasts nos gusta dejar guías prácticas, consejos prácticos, ¿vale? Entonces te iba a pedir, ya casi llegando al final, una guía práctica para empezar a aplicar todo esto que estamos hablando. O sea, si tú hablas con un responsable de recursos humanos que todavía no ha empezado, está en sus inicios y siente curiosidad realmente por entrar en este mundo en su departamento, también pensando en pequeñas empresas, bueno, y no tan pequeñas, ¿eh? ¿Qué consejos le dejarías? ¿Qué pequeña guía práctica? Pues un poco relacionado con lo que te comentaba antes, coge el toro por los cuernos, es decir, prepárate, pero eso es un cambio más, el cambio del chip, ¿no? A nivel mental y a nivel personal, prepárate porque la IA es imparable. Esto no significa que te vaya a robar el puesto de trabajo mañana, no, no es así. Tú lo sabes, si trabajas con muchísimas empresas y las dinámicas de empresas son difíciles de cambiar, ¿no? Tienen una inercia. Pero mi mejor consejo, prepárate. Y a nivel un poco más práctico, por lo menos como lo he vivido yo, como lo hemos vivido en mi departamento, primero de todo, pero también aplica en la vida en general, el para qué. Quiero decir, porque herramientas hay muchas y además nos las están metiendo ya por todas partes, Copilot, Gemini, hasta en WhatsApp, ¿no? Entonces, herramientas hay muchas, pero ¿para qué la vas a usar? ¿Cuál es tu objetivo? Porque si no tienes un objetivo claro, al final vas a tener una herramienta, pero no vas a ir a ningún sitio, ¿no? Y una vez que ya tienes claro el objetivo, y un poco hilándolo con la parte normativa para hacerlo bien, pues primero identifica si ya usas alguna IA, porque a veces usamos IAs sin saberlo. Un chatbot ya es una IA, ¿vale? Entonces, hacer un pequeño inventario de qué estamos utilizando y si lleva o no lleva IA. Definir los datos que vamos a utilizar. Insisto, en recursos humanos utilizamos datos sensibles y a veces como que, bueno, el día a día se nos olvida. No, entonces tenemos muy claro qué datos vamos a utilizar con qué fin. Informar con transparencia, súper clave y esto a futuro será hiper clave. Informar tanto a empleados como a candidatos de si estamos o no utilizando una IA y para qué y si les puede afectar, ¿vale? Y bueno, llegado el caso, como decía anteriormente, se puede hacer una evaluación de impacto, ¿no? Sobre derechos fundamentales, etc. Pero bueno, yo me quedaría al menos con esos 4 puntos y con la idea clave que es, oye, que está ahí, que no pasa nada, que hay tiempo de subirse a la ola y surfear esto, porque es que dentro de un año habrá cosas diferentes. Entonces, la peor IA que conocemos es la actual. Entonces, siempre hay tiempo de subirse al carro y empezar a aplicar cosas que automaticen tareas que no aportan valor y sobre todo que nos den tiempo a enfocarnos a personas, ¿no? En mi caso, a personas en recursos humanos.
Qué bien, la verdad es que quedan muy bien esos 4 espacios. Luego cada uno tiene mucha profundidad de esos 4 espacios que tú has comentado, sin duda, pero los has dejado muy, muy claros, ¿no? En esa foto que nos acabas de describir. Mira, Greg, nosotros siempre tenemos una pregunta que viene del director o del responsable de recursos humanos o del invitado que estuvo en el podcast Me han, anterior. avi- me han avisado de Te han esto avisado, ¿verdad? y, Le llamamos y- las preguntas encadenadas. y dije, no quiero saberla, ahora casi me arrepiento. No, 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 está bien que no quieras saberla antes, eso está bien, eso está bien, eso está bien. Lo importante es que te la voy a decir ahora, la que nos dejó nuestra invitada anterior, que fue Araceli García, perdón, la directora de Recursos Humanos de Affinity. Muy bien. Y Araceli nos dejó una pregunta para ti. Y la pregunta es esta. Decía, en estos momentos de tanto cambio, de organizaciones volátiles, que tienen que ser organizaciones muy flexibles, funcionar de una manera coordinada, con recursos propios, pero también con freelance, con consultores, con estructuras que son externas, etcétera, ¿qué deben de hacer las organizaciones en estos entornos mixtos y complejos para alinear al equipo y el engagement con los objetivos de la empresa? Bueno, ¡Wow! pues muy buena pregunta, Araceli, gracias. Pues a ver, es una pregunta que tiene mucha profundidad, ¿vale? Porque sí que es cierto que yo soy yo y mis circunstancias, es decir, cada empresa es un pequeño universo, ¿vale? Pero de hecho creo que lo hemos comentado un poquito antes, creo que la empresa tiene que ser valiente y sobre todo dirección, ¿no? Aparte, al final los estilos de liderazgo se permean. Entonces, creo que la dirección tiene que ser valiente en la adopción de nuevas herramientas, de nuevas tecnologías y a la hora de alinear, creo que nos tenemos que escuchar más unos y otros, ¿vale? Creo que eso es básico, creo que nos tenemos que escuchar y sigo encontrándome ejemplos y casos de empresas y ninguna empresa se libra, ¿no?, del pecado, pero me sigo encontrando situaciones o experiencias que me comentan, ¿no?, donde no se escuchan. ¿Qué problema hay en escucharse unos a otros, dirección con empleados y entender hacia dónde vamos? Transparencia y comunicación. Creo que es la manera mejor de alinearse y en la primera parte de la pregunta, pues en este mundo tan rápido, volátil, tener curiosidad y ser valientes. Nos gusta mucho este espacio de confort y a veces hay que ser valientes aunque no nos salga bien o aunque la empresa pierda dinero, pero si sale bien, sale muy bien. Qué fantástica respuesta, Greg. Sinceramente, ¿eh? Te lo digo, porque hablar de una cosa que se llama liderazgo, todo el mundo habla del liderazgo adaptativo, desde hace tiempo ya, ¿verdad? Y a mí últimamente me ha gustado llamarle liderazgo adoptativo. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Lleva mucho más, lleva la curiosidad que tú decías, incluye la comunicación de arriba abajo y de abajo arriba, es muy bottom-up, incluye entender y observar la realidad que está cambiando con tanta velocidad, muchas de las cosas que has comentado. El liderazgo adoptativo, ¿no? El Sí, tener esa capacidad, ¿no?, de to- adoptar lo que está pasando. Dime, dime. totalmente, totalmente. Y además tengamos en cuenta las generaciones que vienen o que ya estamos. Yo soy Claro, millennial, pero es que las que vienen. Entonces, es que si no hablas con tu equipo no vas a llegar a ningún sitio, ¿no? totalmente, Si no hablas con ellos, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? Del lenguaje adaptativo y de adaptar también, ¿no?, a los cambios sin duda. que están alrededor, sí. Muy bien, oye, pues ahora nos toca que nos dejes tú la pregunta encadenada para nuestro próximo invitado. ¿Qué pregunta Muy quieres dejar? Pues voy a hacer una pregunta. Hoy hemos hablado mucho de IA, ¿no? De nuevas tecnologías, de IA, de recursos humanos. Voy a dejar una pregunta que a lo mejor suena un poco futurista, pero oye, yo ya me lo creo todo. Entonces, querido invitado, en un futuro lejano, o quizás no tan lejano, si tuvieras que contratar a una IA para tu equipo, ¿para qué rol o posición la contratarías? ¿Y qué pregunta sí o sí le harías en la entrevista? ¡Wow! ¡Wow! Fantástica pregunta, fantástica. ¡Wow! Ya tengo ganas yo también de escuchar la respuesta del siguiente invitado. Bueno, pues muchas gracias, Greg, por compartir Un con mucha placer. claridad toda tu experiencia, la verdad, sobre inteligencia artificial, pero también sobre automatización, sobre personas, que es el centro de todos los recursos humanos. Nos quedamos con ideas muy prácticas, de verdad, muy realistas, para Muy poder bien. aplicarlas en cualquier momento. Y a quienes nos escucháis, bueno, espero que os haya gustado. Compartir, por favor, este episodio, seguirnos por Spotify, por iVoox, donde podréis encontrar muchas conversaciones con profesionales de recursos humanos, profesionales como tú, conversaciones que te van a aportar valor a ti y a tu profesión.
Así que nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Gracias, Greg, por acompañarnos hoy. Un placer. El podcast de Think and Action. Para profesionales como tú.